y la cabeza de la desgracia, la desestabilización, el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de personas del hemisferio en Latinoamérica y el Caribe está en La Habana y tiene un apellido, Castro. En Cuba, otro show que llevan años en la tiranía tratando de vender, y es el llamado Diálogo de Paz de Colombia. Y entonces ponen videos como este. Ponte el video ahí, George. Es una coincidencia simbólica que se prorrogue el cese al fuego en el mismo lugar donde se acordó en junio de 2023. Es también una coincidencia histórica que el cese al fuego se renueve a solo días de que conmemoráramos el 10º aniversario de que los jefes de Estado y Gobierno de América Latina y el Caribe, a propuestas del entonces presidente Raúl Castro Ruz, proclamaran en esta ciudad a América Latina y el Caribe como zona de paz. Además de extender el cese al fuego, se acordó crear un fondo de financiamiento multidonante para hacer sostenible este proceso y apoyar la actividad del ELN en la construcción de la paz. Los insurgentes se comprometieron a suspender temporalmente las retenciones de personas por motivos económicos. Abrimos un compás de espera en operaciones de finanzas que conllevan retención de personas. Un compás de espera en la medida de que se haga una suspensión temporal mientras que avance el cese y avanza otro conjunto de acuerdos que le permita al ELN comprometerse aún más en nuevas esferas de un cese al fuego. Bueno, ¿por qué a nosotros nos sirve este show, este teatro, este circo? Es muy sencillo. Primero vamos a desmontárselo y después le vamos a decir por qué nos sirve y por qué se lo mostramos a ustedes. Van a ver lo sencillo que es y van a ver lo importante que es que lo mostremos. Bueno, primero ahí, ¿quiénes están hablando? Ahí está hablando el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y está hablando el gobierno de Colombia. Y están hablando en Cuba. Y dice el canciller de la tiranía que qué agradable coincidencia o coincidencia histórica que sea en Cuba donde se prorrogue, si habiendo sido en Cuba que se acordara el cese al fuego. No, es que desde Cuba salió ese movimiento armado y en Cuba se entrenó y desde Cuba se financió esta página, esta web que se llama Inside Crime. Bájatelo ahí, George. Casi calcado la bandera del 26 de julio. Miren cuál es el brazalete del ELN. Ahí cambiaron una fecha por las iniciales. Después fíjense que el ELN está en Colombia y está en Venezuela. Después fíjense que por mucho que han dicho que no tienen vínculo con el narcotráfico, en Venezuela son uno de los carteles más fuertes que apoya además a la tiranía de Maduro. Y nos van a decir a nosotros que en Colombia están en contra de Petro. Pero busquemos ahí la historia, de los años 60, influenciado por el contexto de la Guerra Fría y la Revolución Cubana. Todo el mundo sabe lo que es eso. Las armas que venían de Rusia y Cuba las metía en Centroamérica. Y de Cuba salían los guerrilleros entrenados y armados. Y de Cuba salía el dinero para todos esos movimientos y toda esa guerrilla. Y en Cuba se organizaban, se adoctrinaban, se preparaban política, militar e ideológicamente. Eso lo sabe todo el mundo, es público y notorio. En el poder hoy está Petro. ¿Quién es Petro? Bueno, pues Petro es un exguerrillero. El M-19, del cual fue miembro Petro, si tú lo buscas en Wikipedia, y tú vas y buscas las coincidencias ideológicas, dentro de los aliados está el ELN. Nos van a vender a nosotros que Petro, miembro o es miembro, porque el M-19 se desmovilizó. De hecho, fundó una fuerza política. Le dieron espacio político. Bueno, pues
un ex guerrillero del M-19, siendo el M-19 aliado del ELN. Hoy Petro, presidente de Colombia, nos van a decir a nosotros que son enemigos del ELN. Con toda esa coincidencia, salieron de Cuba, se entrenaron en Cuba. Mira cómo dice ahí, relaciones internacionales, Libia y Cuba. ¿Por qué el problema con los paramilitares? Porque surgen las guerrillas, que son la extrema izquierda armada, que motivados, promovidos, financiados, entrenados por los rusos en Cuba y a través de su representante comunista en el Caribe, Fidel Castro, llegan a la doctrina de la lucha armada para derrocar los gobiernos. La extrema izquierda, donde sí había democracia, donde sí se podía votar, donde sí había pluripartidismo, con corrupción, sin corrupción, con clientelismo, con monopolio de privados junto con el Estado, con de todo eso, porque si no estuviera eso mal, ellos no hubieran surgido porque no hubieran tenido apoyo militar o apoyo popular. O sea, el problema estaba, porque todas estas desgracias surgen donde hay problemas. Por eso hay que promover un Estado mínimo sin corrupción o la menor corrupción posible para que no genere los problemas que dan como consecuencia tierra fértil para estos delincuentes. La extrema izquierda se levanta, vamos a defender a los oprimidos, no sé cuántos millones pobres, no sé cuántos niños en la calle, y como ellos no quieren por las buenas, vamos por las malas, crean guerrillas. Como los gobiernos dejan a la guerrilla, les ceden territorio, se cogen la mitad del Amazonas, empiezan a desplazar a hacendados, le quitan la finca, las vacas, las minas, todo, aeropuertos, de todo ellos que empezaron a quitar, se crean los paramilitares, que muchos de ellos eran los mismos hacendados defendiendo su pueblo y defendiendo su tierra. Y armaba, compraba y había que batirse contra el ejército y contra los guerrilleros. O apoyando al ejército contra los guerrilleros. O haciendo lo que el ejército no hacía. Eso eran los paramilitares. Y contra narcotraficantes y contra los que venían a meterse en su pueblo y a quitarle lo suyo. Eso eran los paramilitares. ¿Cuándo surgen movimientos paramilitares? Cuando las instituciones no funcionan, cuando el ejército es corrupto, cuando está comprado, cuando es débil, cuando los delincuentes son más fuertes, más efectivos que la defensa. Por eso es el problema de los paramilitares. Entonces, se crean en Cuba tanto el M-19 como el ELN. Se financian desde Cuba, se preparan en Cuba. El propio Petro estudió en Cuba. Luego lo ayudan, lo promueven, lo sustentan, lo asesoran para que gane las elecciones. Y en el interín sigue las relaciones con el ELN. Defienden ahí a lo que ellos le llaman retención de personas. Eso es secuestro, ¿eh? A lo que ellos le llaman, vamos a parar las actividades financieras que se abastecen con la retención de personas. Eso es secuestro y extorsión, pidiendo rescate. Eso es lo que significa esas palabras tan lindas. Y de eso es lo que se está hablando en Cuba, que los discípulos de Fidel, del ELN, impusieron el terror, se financiaron con el narcotráfico, ejercieron la violencia, crearon y desarrollaron una guerra civil en Colombia como una desgracia nacional, con millones de desplazados y cientos de miles de muertos, no solo el narcotráfico, también la guerrilla, al punto de hasta penetrar la política y tener congresistas, diputados, políticos, senadores, presidentes como el presidente Petro, y ahora pretender y decirle al mundo que Cuba es tan buena, que la dictadura es tan buena, que dos archienemigos rivales como el Estado de Colombia, en manos hoy de un exguerrillero, y los terroristas, narcotraficantes, violentos, secuestradores, delincuentes del ELN. No, aquí se sienten bien. No. Cuba, la tiranía que tiene secuestrada la tierra, la patria de Cuba, o la patria de los cubanos, es un peligro para la estabilidad y la paz del hemisferio. De ahí han salido las guerrillas de Centroamérica, las armas de Centroamérica. Es un paso de recolectar y redistribuir droga. Promueve, enseña, entrena a terroristas y después los esconde, como vivió Marulanda, tiro fijo, tantos años en Cuba. Eso es público, no es que yo lo diga aquí, es que lo sabe todo el mundo, lo saben los colombianos, lo saben los americanos, lo saben los cubanos, lo sabe el mundo entero. Pero hay que pretender darle a Cuba las gracias
porque se hagan estos acuerdos de paz en su territorio. Y ahorita nominan a Raúl de Premio Nobel de la Paz, como si fuéramos tontos. Entonces, a mí me gustaría, y por eso lo hago, porque el objetivo de ellos es mostrar una dictadura pacificadora, estabilizadora, con liderazgo, con capacidad diplomática, como para un problema tan difícil, tan arraigado, tan complicado de resolver como la guerra civil en Colombia. En Cuba hay un ambiente para que se resuelva y vamos a seguir discutiendo. No, eso es una reunión entre amigos, es una reunión entre cómplices, es una burla a la comunidad internacional. Y como bien dice, están abriendo un fondo de financiamiento multidonante. Ustedes quieren que no nos fajemos, vamos a seguir diciendo que nos fajamos porque por ahí va a entrar el billete y entrará la ONU, y entrará a los Estados Unidos, y entrará a la Unión Europea, y todo el mundo dando billetes a los delincuentes que se reunieron y hacen una trilogía: Cuba, gobierno de Colombia y guerrilleros, narcotraficantes todos, terroristas todos, delincuentes todos, secuestradores todos, para extorsionar al mundo. O nos pagan o nos hacemos los que nos fajamos y nos caemos bombazos y nos matamos entre nosotros, porque lo de nosotros es billete. Por eso es que con delincuentes no se negocia. Y ustedes creen que en un garaje del pueblito de Ave María, con un trajecito, una corbatica y un sombrerito, un microfonito, se puede llegar a esta conclusión y que esto no lo sabe el Departamento de Estado? Ustedes van a creer eso y que esto no lo sabe la Unión Europea, el Parlamento Europeo, las Naciones Unidas, la OTAN, la OEA, que no sabe esto. No, claro que lo sabe, pero tenemos que seguir el librito de lo correcto, de lo diplomático, de qué vamos a hacer. Bueno, por eso estamos así. Por eso estamos así, porque no se resuelven las cosas por la cabeza. Y la cabeza de la desgracia, la desestabilización, el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de personas del hemisferio en Latinoamérica y el Caribe está en La Habana y tiene un apellido: Castro.